No se puede. Sí se puede, Santi. No, Ile, no se puede. Santi, sí se puede. ¿Segura? Sí, podemos todos. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presenta Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. ¿Preparadas? ¡Empezamos! Bueno, estamos en una edición más de Con Diabetes Sí Se Puede. Bienvenidas a todas las personas que se unen ya a la sintonía de esta programación que tiene como fin educarnos obviamente en una de las enfermedades más generales que se dan, que es generalmente el diabetes o la diabetes, como lo llaman la mayoría de las personas. Tenemos hoy la compañía del doctor Marco Campoverde y el tema que hoy vamos a tratar es podología y diabetes. Doctor, bienvenido. ¿Qué es la podología? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la podología realmente es un ámbito grande, ¿no? El tema justamente podológico tiene que ver con cuidados integrales del pie. En el caso de la Casa de la Diabetes, nosotros estamos enfocados justamente en el cuidado de los pies de nuestros pacientes diabéticos, en vista de que los pacientes diabéticos, pues una de sus causas o de sus complicaciones de la diabetes, pues es justamente las lesiones a nivel de los pies. Entonces de allí la importancia de contar con profesionales para el cuidado de los mismos. Entonces, doctor, ¿cómo podríamos definir al pie diabético? ¿De qué se diferencia el pie diabético de un pie de una persona que no padezca diabetes? Ya, bueno, primeramente para entender esta situación pongamos en contexto el tema de la diabetes, ¿no? Que es el aumento del azúcar en la sangre, ¿no? La diabetes va a causar algunas complicaciones a nivel del cuerpo. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica. Los niveles elevados de azúcar en la sangre van a llevar en forma crónica a que se produzcan alteraciones irreversibles en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Así tenemos como por ejemplo a nivel de los ojos van a producir lo que se denomina la retinopatía diabética, a nivel de lo que son riñones, la nefropatía diabética, a nivel del corazón también problemas cardíacos, y a nivel de los pies y de los miembros inferiores lo que es lo denominada neuropatía diabética y lo que es lo denominado enfermedad arterial periférica crónica, que son complicaciones tardías de la diabetes. Todo eso en conjunto va a dar como resultado un pie diabético. Entonces ya pues en contexto, entonces respondiendo a su palabra, ¿qué es el pie diabético? Una vez que el paciente con diabetes, en el transcurso años de tener su enfermedad, va a causar alteraciones a nivel de nervios periféricos, que se llama neuropatía diabética, y de lo que son los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que el paciente diabético empieza a tener alteraciones, no va a empezar a sentir bien las sensaciones en sus pies, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que un paciente diabético tranquilamente pues puede pincharse con una tachuela, tener una piedrita en el zapato y no va a sentir esa situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El paciente hace estas situaciones que no tenga esa sensación, esa percepción en sus pies, hace que pierda esa capacidad de defensa. Entonces, imagínese un paciente diabético que le entre una tachuela, alguna situación en el pie, él no va a sentir y se puede producir ahí una infección. Y el segundo componente que decíamos, que hay falta de irrigación sanguínea, pues recuerden que entre una de las tantas cosas que sucede en la sangre o que realiza las funciones de la sangre es pues transportar lo que son las defensas del cuerpo. Entonces, si tenemos también una disminución considerable del aporte sanguíneo a los pies y tenemos una herida en el pie porque el paciente no logra sentir adecuadamente, pues ahí tenemos el inicio de una úlcera, una úlcera que se puede llegar a infectarse, y eso es lo que denominamos pie diabético. Bueno, entonces, doctor, otra de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestra audiencia es ¿por qué debo cuidar mis pies
y acudir al podólogo regularmente en este caso? Bueno, lo que le decía, ¿no? Sobre todo, bueno, todas las personas deberíamos cuidar nuestros pies, seamos o no seamos diabéticos. Lamentablemente la cultura de cuidado en el pie en nuestro país, en nuestra ciudad, no está a la altura de otros países como los europeos o los países de Estados Unidos, ¿no? El cuidado de los pies es importante porque, pues, simple y llanamente los pies son los que nos llevan hacia todas partes, ¿no? Y nosotros, pues, les subvaloramos o no les tomamos en cuenta el momento de los cuidados. Eso en forma general. Imagínense en un paciente diabético, como ya decía, que ellos pierden esas capacidades de sentir bien, tienen alterado lo que es la circulación sanguínea. Entonces es preciso que el paciente diabético regularmente acuda justamente a todos los cuidados podológicos. Recuerden que el paciente diabético, la diabetes es el conjunto de varias enfermedades, digamos así, ¿no? O sea, muchas personas o muchos profesionales son los que tienen que cuidar al paciente diabético, ¿no? O sea, el paciente diabético no es solamente que le vea su médico de cabecera o su diabetólogo y ya, es más que eso. Al paciente diabético tiene que verle el cardiólogo, tiene que verle el nefrólogo, tiene que verle el oftalmólogo, tiene que verle el nutricionista, tiene que verle psicología, ¿no es cierto? Y tiene que verle el podólogo, porque cada quien nos apoderamos justamente de una partecita donde que va a causar esa complicación, la diabetes. Entonces es por eso fundamental que en lo que a mí corresponde, justamente el cuidado de los pies, invitar a los pacientes, sobre todo diabéticos, que se hagan los controles rutinarios para el cuidado de los pies. No esperar, como lamentablemente sucede actualmente, ¿no? Que el paciente diabético no cuida sus pies y acude a los servicios de podología ya cuando están asustados, cuando le ha causado alguna lesión en el pie, cuando ya está una úlcera que ya ha tratado de sanarse o de curarse él con sus propios medios y que ya después de 2-3 semanas no se cura. Ahí se asustan y acuden al médico, en este caso al podólogo, o se han sufrido quemaduras o no se han cortado bien las uñas, han tratado de cortarse y vienen con infecciones en los dedos y todo eso. Entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, somos todavía mente reactivos. Venimos al podólogo cuando nos asustamos porque nos hemos infringido alguna lesión en nuestro pie, cuando debería ser todo lo contrario. Recuerden ahora lo que está justamente la medicina preventiva. Es más fácil y es más barato prevenir que curar. Entonces, el acudir a los servicios médicos preventivos, en este caso la podología, de una manera se debe hacer la visita médica, ¿no es cierto?, para ver en qué estado están sus pies. Ahí lo que se valora es justamente cómo está su parte vascular, cómo está su irrigación sanguínea, cómo está su parte neurológica, ¿no es cierto? Se le hace el examen físico para ver la integridad de los pies en general, cómo está la integridad de la piel, si es que tiene o no deformidades. O sea, se le va a clasificar un pie si es que es de riesgo o no es de riesgo. Dependiendo de esas situaciones, entonces se le va a llamar subsecuentemente al paciente, pues cada 6 meses, cada 12 meses o trimestralmente, dependiendo cuáles sean el riesgo que puede potencialmente tener ese pie. Entonces, afirmado, hay que visitarlo frecuentemente, en este caso al podólogo, pero ¿qué es considerado regularmente? ¿Qué frecuencia recomendaría usted con su experiencia a sus pacientes? Bueno, un paciente que realmente en la primera consulta y nosotros vemos que es un pie que no está en riesgo, pues tranquilamente cada 6 meses una valoración con el especialista sería óptimo, ¿no es cierto? 2 veces por año estaría más que bien. Si es que nosotros en esa consulta vemos alguna situación que amerite llamarle a un control más próximo, pues se lo hará. Pero con 2 veces al año, con visitas al especialista,
sería más que suficiente para estar nosotros tranquilos. Ojo, pero eso no quiere decir que todo el tiempo el paciente tiene que estarse checando sus pies, ¿no es cierto?, todas las noches después de bañarse, viendo que no hayan alteraciones en la piel, lesiones, cambios de coloración, temperatura, etcétera, etcétera. Que todo eso se le explica y se le educa al paciente en las consultas de podología. Bueno, recordemos que estamos con la compañía del doctor Marco Campoverde. Y bueno, doctor, ¿dónde me encuentro el día de hoy? Estamos en un sillón especial, sería, ¿no? Si podemos explicar un poco a la gente. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Diabetes, especialmente desde un consultorio. Tal vez este sillón, aquí se hace el primer examen, se podría decir. O ¿para qué es usado este espacio? Sí, realmente no es muy complejo lo que es el consultorio de podología. Es un sillón neumático muy parecido al sillón del que utilizan los odontólogos, ¿no es cierto? El asunto es dar las facilidades. ¿Por qué neumático? Porque justamente los pacientes, recuerdo que nuestros pacientes diabéticos son personas muchas veces personas de la tercera edad, personas que tienen alteraciones al caminar. Entonces, este sillón facilita para justamente poderle acomodar al paciente. Obviamente tiene una luz para nosotros poder valorar de una manera más adecuada directamente sobre los pies. Y pues justamente también tiene unas turbinas, unos micromotores que nos ayudan justamente en el tema de los cuidados de las uñas, ¿no es cierto? Entonces, pues como usted puede ver, realmente no es ningún instrumental, digamos, que fuera de serie, sino pues obviamente lo mínimo que se necesita para dar una buena atención preventiva sobre todo, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes diabéticos. Estamos aprendiendo el día de hoy sobre la podología y diabetes. Hablábamos un poco, doctor, sobre la irresponsabilidad del paciente a veces de acudir a un podólogo. En toda su experiencia que ha tenido, ¿cómo ha visto ciertas acciones por parte del paciente? Tal vez ha habido casos alarmantes. ¿Qué tal esa irresponsabilidad de parte del paciente? Gracias. Bueno, como le explicaba anteriormente, ¿no?, los pacientes lamentablemente todavía son reaccionarios. Solamente se asustan y vienen cuando ya tienen unas heridas de algunos días de evolución, incluso semanas o hasta meses, que han tratado de autocurarse, digamos, utilizando una serie de situaciones, y cuando ya se ven vencidos, pues obviamente, y complicados, ahí sí asisten pues justamente al médico para que el médico trate de salvar. Y no es que realmente estoy exagerando. Los pacientes vienen asustados y las palabras textuales que ellos me han dicho, ¿no? Sálveme el pie, voy a hacer lo que quiera, pero sálveme el pie. Y pues obviamente pues uno es profesional, pero uno no tiene una varita mágica, no es un mago pues como para hacer digamos cosas mágicas o sorprendentes, ¿cierto? Esto es ciencia, tiene sus protocolos, nada está oculto, todo está justamente ahora con el internet, toda la información está allí. Entonces lo que se hace es un trabajo profesional, no se trata de engañar a las personas que venga, yo le voy a curar, yo le voy a salvar, no, o sea, uno tiene que ser honesto y uno se valora bien al paciente, y uno después de la valoración uno le dice pues justamente, mire, estas son las situaciones en que se encuentra su pie, su úlcera son de estas características, estas son las posibilidades de curación o no. Lamentablemente me ha tocado muchas veces el paciente llega con los familiares asustados, con lágrimas en los ojos, con los pies totalmente necrosados, digamos así, a decirme que le salve el pie, y me ha tocado pues con el dolor en el alma pues explicarles de una manera muy directa, muy humana, pero muy concreta, explicarles que ya muchas veces no hay cómo hacer ya nada por ese piecito, y pues se les ha sugerido pues si es que tienen seguro pues acudir al seguro pues para que
se sean sometidos a una amputación, o pues al Ministerio de Salud Pública para que ya se pongan en manos de los médicos traumatólogos para que hagan la amputación respectiva, ¿no? Pues sí que en casos así, si es que no se llega pronto a amputar un miembro, pues correría incluso peligro la propia vida del paciente. Entonces, esas son los casos, ¿no? O sea, el paciente todavía piensa de que no pasa nada y que cuando yo ya me asusto y cuando le veo la cosa ya bastante dañada, venga doctor y haga milagros. Y pues obviamente los médicos no es que hacemos milagros, ¿no es cierto? Por eso repito, la prevención es la base fundamental, es más barata, es más fácil educar y prevenir para que justamente las complicaciones también, si se llegan a dar, sean menos graves, sean mínimas, y poder de esa manera pues también poderle dar un correcto manejo y pues las probabilidades de éxito en esas complicaciones del pie diabético pues también aumentan, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nuevamente en otro programa más, hacemos un llamado a todas las personas a siempre hacer un control, a siempre visitar a especialistas, a no quedarse con la duda, a informarse en el internet más que todo, que ahora, como ya lo había mencionado el doctor Marco Campoverde, ahora hay mucha información en internet, podemos autoeducarnos, pero también, obviamente, seguir visitando a especialistas para evitar estos casos extremos que se dan. Y, doctor, otra pregunta que hace nuestra audiencia es ¿cuándo se debe comenzar a usar medas o zapatos especiales para personas con diabetes? Ya, bueno, lamentablemente la diabetes tiene un gran componente socioeconómico. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? La diabetes pega y pega dura en la población pobre. ¿Es así? Lamentablemente es así. Mire que también el tema justamente socioeconómico, las categorías de ricos, pobres, se ve con mucha tristeza en el tema de la diabetes. ¿Por qué? Porque obviamente un pie debe, que ya dijimos anteriormente que es el que nos lleva a todos lados, debe ser el mimado de nosotros. Nosotros debemos proteger a nuestros pies con un buen calzado, ¿no es cierto? Con unas medias de algodón que ayuden a absorber justamente el sudor natural de los pies, ¿no es cierto? En un paciente diabético, más aún todavía, ya dijimos que el pie del diabético es un pie que está más en riesgo, ¿no es cierto?, por la neuropatía, por la angiopatía, pues es necesario protegerle a ese pie con un buen calcetín, que pues no es ningún calcetín fuera de serie, calcetín 100% de algodón y un calzado apropiado, que sea un calzado pues que proteja al pie. Lamentablemente estos calcetines o este calzado, sin necesidad de ser tampoco nada extravagante, pero tiene su costo. Estamos hablando de que un calzado medianamente aceptable, pues pueden estar en el orden de unos 60, 70, 80 dólares en nuestro medio. Son calzados que ya se están fabricando aquí a nivel producto nacional, porque hay unos buenos calzados fabricados internacionalmente, pero pues obviamente los costos ascienden al doble. Estamos hablando de unos 160, 180, 200 dólares. Entonces obviamente, si nosotros vemos que los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen una diabetes descompensada, es porque realmente no tienen el dinero como para tener una buena alimentación, el dinero suficiente como para adquirir una buena medicación, digamos así, insulinas que están en primer nivel, ¿no es cierto? Y entonces, pues, tienen que muchas veces, digamos que, pues, solamente, digamos, medicarse con los medicamentos que ofrece el Ministerio de Salud Pública, lo que ofrece el Seguro Social, ¿no es cierto? No digo que sean malos, son también buenos, pero actualmente existen medicamentos mejores, de primera línea, digamos, ¿no es cierto?, que por sus costos todavía el Seguro Social o el Ministerio no los utiliza.
Entonces, esas personas que no tienen ni siquiera, como les decía, para tener una buena alimentación, ¿usted cree que va a tener como para justamente comprarse unos zapatos medianamente cómodos, digamos, de unos $180? Muchos pacientes llegan en zapatillas, llegan en zapatos de lona, zapatos ya gastados la suela. Esa es la realidad. Entonces, claro, teóricamente es fácil decir, ¿no es cierto? Yo al paciente le prescribo unos calcetines 100% de algodón, o si no de bambú, lindo, y unos zapatos chéveres de origen brasilero que cuesta $200, que tiene una capellada amplia, que tiene suela de el piso de goma para que sea antideslizante, que sea acolchonado por todas sus paredes y para que el pie esté completamente protegido. Fácil decir eso. Y claro, el paciente se va y después le dicen la cuenta, oiga, ¿sabe qué? Estos zapatos cuestan $150. Hasta ahí le llegó la buena voluntad de ese paciente, ¿no es cierto? Entonces eso es crítico realmente. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a los pacientes? Una media, traten de una media de algodón, realmente, bueno, no es tan costosa. Traten de utilizarme medias todo el tiempo, medias de algodón. Y el zapato, si es que no puede ser un zapato pues especial para el pie de un paciente diabético, pues bueno, pues un zapato deportivo, ¿cierto? Que sea suficientemente ancho, que sea acolchonado, que el rato de que el paciente se ponga el zapato, el rato que va a comprar, que sienta que no le coja, que no queden costuritas, que no quede apretado en ninguna partes del pie, que le sienta lo más suave posible, que se sienta muy confortable. Yo creo que con eso yo estaría bastante contento, y pienso que estaríamos al paciente pues dándole una alternativa para que cuide de una mejor manera sus pies, ¿no es cierto? De eso a andar con zapatilla o con zapato de lona, creo que ahí sí hay diferencia. Una de las preguntas que nos hacen, doctor, y quiero comentarle en este momento, es ¿a causa de qué se siente hormigueo o calambres en los pies y qué se puede hacer al respecto? Ya, gracias. Justamente ya esos son los síntomas. Recuerde que lo que conversábamos al inicio, ¿no?, de la entrevista, lo que es la neuropatía y lo que es la angiopatía, ¿no es cierto? Complicaciones, la diabetes, después de años de causar oxidación a nivel de los nervios periféricos y a nivel justamente de los vasos sanguíneos, produce estas alteraciones, ¿no es cierto? Entonces, esto de estos calambres, de esta sensación de que me queman la planta de los pies, del cansancio, justamente son síntomas que el paciente nos comenta, y que son síntomas que a nosotros nos está indicando que estos complicaciones de la diabetes está en curso, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente con diabetes viene a mi consulta y me dice justamente estas situaciones, ¿no? Tengo hormigueo de los pies, tengo debilidad muscular, tengo calambres, tengo quemazón en la planta de los pies, pues nosotros hacemos el estudio neurológico, que es un estudio muy sencillo de realizarlo, justamente con un monofilamento y con un diapasón, y palpando los pulsos periféricos. Con eso nosotros ya podemos tener una idea de que justamente, una primera idea de que a qué nos estamos enfrentando, si ya el paciente presenta o aún no las complicaciones en el pie, que es la neuropatía y la angiopatía. Entonces, como le vuelvo y le repito, el paciente cuando me indica esos síntomas, nosotros ya pensamos que ya está iniciándose un proceso de esas complicaciones a nivel de los pies de ese paciente. Bueno, doctor, y otra pregunta también que creemos que es general entre todas las personas es ¿cuál sería el cuidado óptimo para los pies de un paciente con diabetes? Obviamente en comparación a las personas que no padecen diabetes. Bueno, decirles a nuestros amigos diabéticos, en primer lugar, que no hay que tener miedo. O sea, primeramente, la diabetes no es un cáncer.
no es una enfermedad incurable, no es una enfermedad catastrófica, no hay que tenerle miedo a la diabetes. Lo que hay que tenerle miedo es a la desinformación de la diabetes. El rato que yo estoy informado de qué es lo que debo hacer, a quién debo acudir, si soy un paciente diabético, yo voy a vivir tranquilamente con esa enfermedad durante muchísimos años. Tenemos pacientes que tienen 30, 40 años de diabetes y ellos probablemente van a morir por otra causa, probablemente por causas naturales, y no van a tener ninguna complicación de la diabetes, ¿no? Entonces, primeramente esa situación, o sea, no nos vamos a asustarnos porque nos han diagnosticado de diabetes. Tenemos que acudir a las personas correctas justamente para que nos guíen en este camino, que es un camino largo, ¿no es cierto? Por eso es una enfermedad crónica. En cuanto ya concretamente qué es lo que debe hacer el paciente diabético respecto al cuidado de sus pies, pues ya lo dijimos, primeramente pues acudir a la consulta preventiva para que justamente el profesional le diga pues justamente en qué condiciones están sus pies, qué es lo que debe hacer. En la casa pues debe hacerse un autoexamen todas las noches, debe de tener una muy buena higiene de los pies, debe de lavarse todas las noches sus piecitos con agua tibia. Ojo, no tiene que la persona tiene que tocar con su mano que el agua esté tibia, o solicitarle a alguna persona que no sea diabética que le dé tocando que la temperatura del agua esté tibia. Recuerden que el paciente puede tener alterada la sensibilidad y puede quemarse. Dicho esto, entonces el paciente tiene que todos los días lavarse sus pies entre sus deditos para evitar justamente la acumulación de basura, que eso puede generar hongos. Ahí mismo quedan de lo que el día se camina el sudor y toda esa situación. Entonces tiene que haber una higiene perfecta. Después de que nosotros nos hemos lavado con agua tibia, ¿cierto? Con un jabón de tocador, no es preciso utilizar ningún jabón nada extraordinario, ¿no es cierto? Un jabón normal. Después de habernos lavado los pies, tenemos que secarle muy, pero muy adecuadamente, dedo por dedo. Tenemos que secar y sobre todo entre los dedos que no queden residuos de líquido, ¿no es cierto?, de agua, para que no me crea humedad. Si me quedo entre los dedos humedad, estoy allí yo proporcionando un ambiente adecuado para que se puedan formar hongos. Entonces, tan importante es el lavado de los pies como el secado de los pies. Después de eso, al paciente se le recomienda utilizar una crema hidratante. En los pacientes diabéticos, justamente por su neuropatía, tienden a resecarse la piel de los pies mucho más fácil que en un paciente que no es diabético. Entonces, a mi paciente diabético yo le veo que sus pies son completamente resecos. ¿Cómo combato eso? Pues con la utilización de una crema hidratante. En el mercado hay una infinidad de marcas. Lo importante es que sea una crema humectante. Generalmente están estructuradas en base de urea al 5%, al 10%, al 15%. Ya dependerá de cómo se evalúe el paciente y se le dirá pues en qué porcentaje se tienen que aplicar esas cremas hidratantes. Una vez en la mañana y otra vez por la noche, pues me garantiza que la piel del pie esté completamente humectada. El autoexamen que hablaba, pues justamente el paciente tiene que todas las noches, ya después de que se ha aseado sus pies, en su cama, dedicarse unos 3 a 5 minutos a revisar sus pies, revisar cómo están sus uñas, a revisar si es que no hay alguna coloración anómala en sus uñas, en sus dedos, entre los dedos, en el dorso del pie, la planta del pie, el talón, el tobillo. O sea, si es que yo conozco mi cuerpo, veo todos los días, yo ya sé pues, esta manchita no estaba. Esto me parece raro, alguna situación. Entonces, si es que yo veo algo que a mí me llama la atención, pues entonces enseguida ya comunicaré al médico. Pero para hacer eso, justamente todas las noches hacerse una autoevaluación. Incluso
hay dispositivos para unos espejos, ¿no es cierto?, que tienen como una extensión en la mano que nos ayudan para que los pacientes puedan examinarse lo que es la planta de los pies, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las recomendaciones generales, ¿no es cierto? Aparte de lo que ya hablábamos de siempre tener un calcetín de algodón. No es conveniente que el paciente diabético ande descalzo, sin calcetín, ¿cierto? No es recomendable. Tiene que utilizar todo el tiempo su calcetín de algodón, y lo que hablábamos de un calzado óptimo, completamente cerrado, lo más cómodo posible, lo más suave, acolchonado, para que me proteja el pie. No es aconsejable para el paciente diabético, por ejemplo, decirle que ande en zapatilla, porque pues la zapatilla, el pie está expuesto a que se pueda golpear, se le pueda caer alguna situación allí, y entonces no le protegería, ¿no es cierto? Yo creo que estas serían las recomendaciones generales que se les hace a los diabéticos. Obviamente visitar periódicamente a sus médicos, ¿no es cierto? Al médico de cabecera, que le va a controlar cómo está yendo su parte metabólica, sus glicemias, si están controladas, no están controladas. Porque de nada sirve que el paciente se cuide totalmente sus pies, que tenga los mejores zapatos para diabético, si es que su azúcar, su diabetes no está controlada, ¿no es cierto? Entonces, todo, por eso les decía al principio, la diabetes es tan grande que todo debe de estar sincronizado, y todo, lo uno lleva a lo otro, ¿no es cierto? La parte nutricional, la parte psicológica, las complicaciones, la parte metabólica, todo. Entonces yo pienso que esas serían las recomendaciones que les daríamos a nuestros amigos diabéticos, ¿no? Recomendaba usted, doctor, que un paciente con diabetes no es recomendable, obviamente, andar descalzo. ¿Y qué tal en el caso de las vacaciones, ¿no? De irse al mar, en el caso de estar en el mar, de pisar la arena en este caso? Claro, no es recomendable. Obviamente, en la costa es ese problema, ¿no? Los pacientes de aquí de la sierra que van a vacacionar dicen, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pues no es cierto. La diabetes no puede ser una camisa de fuerza y decirle, oiga, no, usted no puede ya realizar sus actividades normales o cotidianas o disfrutar con sus amistades o con su familia. Todo lo contrario, tiene que hacerlo. Pero tiene que saber hasta dónde llegar. O sea, no me queda de otra. O sea, no me puedo irme a meter en el mar descalzo porque me puedo lastimar el pie, ¿no es cierto? No puedo caminar en la arena que está al mediodía y está hirviendo porque me puedo quemarme mis pies. Y el paciente diabético, si es que se para en la arena, va a decir, pero si no está caliente. Es que no esté caliente, él no percibe adecuadamente esa sensación térmica y se va a quemar. Y por eso nosotros siempre después de las vacaciones justamente tenemos la visita de los pacientes diabéticos que ya han tenido alguna situación en sus pies, una quemadura o se ha lastimado, alguna situación, o una picadura de algún bicho, alguna situación, ¿no? Entonces, bueno, pues como les digo, o sea, no les podemos privar de ese placer de la vida, de que tiene que compartir con sus familiares. Pero bueno, pues si me voy a meter al mar, pues utilizar de pronto esos zapatos tipo Crocs, ¿no es cierto? Que en algo me pueden proteger, ¿no es cierto? Si es que voy a caminar en la orilla del mar, en la arena, pues igualmente trato de no estar descalzo y estar al lado de una persona que no tiene diabetes, que me va a decir, oye, no, esto está caliente o la temperatura está adecuada, ¿no? Bueno, doctor Marco Campoverde, muchas gracias. Vamos a cerrar con este programa sin antes decirle a toda la audiencia que si te perdiste de algo, puedes encontrarnos en las redes sociales, puedes encontrar este programa en YouTube y volverlo a escuchar, además volverlo a mirar con un soporte visual. Entonces ya lo saben, sigan todas nuestras redes como La Casa de la Diabetes y también como Con Diabetes Si Se Puede, que es este programa. ¿Puede darnos algunos contactos, doctor, donde lo podemos encontrar en caso de que alguna persona que nos escucha quiera contactarlo? Y una despedida, una invitación a todos los que nos escuchan a protegerse, obviamente. Bueno, nosotros damos atención de pie diabético aquí en la Casa de la Diabetes.
La dirección es la Padre Julio María Matovelle y la Lorenzo Piedra, ¿no es cierto? Estamos a media cuadra de la Escuela Panamá. Mi número de celular, si es que de pronto quieren contactarse, con mucho gusto, es el 0984 19 21 68. Y bueno, pues para terminar y cerrar eso, pues a los amigos que nos están mirando, ¿no? Diabéticos y no diabéticos, pues las enfermedades, no, como les decía, no hay que tenerles miedo. La diabetes no hay que tenerle miedo, a la diabetes hay que enfrentarlas, pero a la diabetes hay que enfrentarla en conjunto. Es lamentable, las estadísticas así lo demuestran, la diabetes todavía nos está ganando terreno, ¿no es cierto? Las estimaciones a futuro nos indican que el número de pacientes diabéticos va a ir en aumento. Lamentablemente aquí en nuestro país nuestra alimentación no es la adecuada, la comida chatarra, la comida con mucho carbohidrato, con mucha grasa, todavía sigue a la orden del día y para colmo, lamentablemente es de buen sabor. O sea, ¿quién no se deja seducir por un pollo broster con su buena montaña de arroz y su patacón y lo que sea el mote? Bueno, en verdad, ¿no es cierto? Es así. Entonces, tenemos que entre todos combatir esto. No es solamente cuestión de las autoridades de salud, no es solamente cuestión de los médicos. Esto es una batalla que tenemos que librar toda la sociedad, todos. No hay que tener miedo, pero tenemos que informarnos conscientemente para poder enfrentar a esta enfermedad, ¿no es cierto? Recuerden que la diabetes y las enfermedades metabólicas actualmente en nuestro país ya se van ubicando en los primeros causas de muerte aquí en el Ecuador. Esto no quiere decir que debamos asustarnos, no. Esto quiere decir que tenemos que hacer mayores esfuerzos como sociedad para poder enfrentar a esta enfermedad, que como lo dije, si es que nosotros logramos entender a la diabetes, podemos vivir tranquilamente con la diabetes, una vida plena, y el fantasma de las complicaciones estarán así muy, pero muy lejos, ¿cierto? Así que, pues, fuerza, y vamos a combatir la diabetes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, de igual forma, doctor Marco Campoverde, y es cierto, vamos a seguir combatiendo la diabetes con espacios como estos, espacios donde tú te puedas educar y hacerte también una invitación, además de escuchar este programa, a seguir informándote, porque en el internet tenemos mucha información, no solo sobre la diabetes, sino sobre todas las enfermedades, así que a cuidarse, y bueno, invitarte a escuchar nuestro próximo programa de Con Diabetes si se puede, nuevamente gracias al doctor Marco Campoverde. Pueden, como ya habíamos escuchado sus contactos, pueden contactarlo por si acaso tengan alguna duda que en este espacio no pudimos abordarlo, pero nos veremos pronto, así que muchas gracias. Soy Santiago Paute y nos vemos en la próxima. Hasta aquí ha sido Con Diabetes si se puede. Chao. No olviden comunicarse con nosotros en Facebook como Casa de la Diabetes, en Twitter como @Casa de Diabetes, o pueden visitarnos a nuestra dirección ubicada en la Padre Julio Matovelle, 849 entre Lorenzo Piedra y Miguel Díaz. Teléfono 288-9045. ¿Viste, Santi? ¡Sí se pudo! Sí, Ile, siempre se puede. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presentaron Con Diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Nos veremos pronto. Más pronto de lo que piensan. Hasta la próxima.